Bueno, continuamos en Mercado por Expertos y yo le voy a pedir a todos ustedes si podemos ir a quien auspicia este segmento. Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, y ahora sí, retomamos Mercado por Expertos y estamos con Isabel Reynoso, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina. Isabel, Gustavo Idoyaga te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, Isabel, vamos a hablar hoy un poco, comienza el año 2022 y vamos a hablar de la micro y también parte de la macroeconomía en el sector farmacéutico, ¿no? La primera pregunta desde la Confederación Farmacéutica Argentina. ¿Qué perspectivas tienen ustedes para el año 2022? Sí, nosotros vemos un año en un contexto macro que va a ser difícil para las pymes argentinas, y la farmacia no deja de ser un servicio de utilidad pública, desde el punto económico, digamos, es una pyme que viene ya con arrastre y dificultades, sumado a lo que es, digamos, la crisis sanitaria. No tenemos una perspectiva clara en cómo se va a desenvolver la política de medicamentos y la economía de las farmacias. Vemos un contexto en el cual a las farmacias cada vez les cuesta más sostenerse, que puede ser producto también de toda la inversión que ha hecho en el marco de la pandemia, que lo ha hecho con recursos propios, con recursos genuinos, y un sistema de seguridad social que ya venía en crisis y que no logra, digamos, podernos brindar un panorama estable a los farmacéuticos, ¿sí? Vamos a realizar todo el esfuerzo, y nuestro objetivo está en el sostenimiento y mantenimiento de la farmacia, claramente, pero desde el punto de vista de lo que es la República Argentina, creo que le pasa a todos los sectores. Me imagino, por supuesto. Un año 2022 sin tener un horizonte claro. Me refiero en términos de la macroeconomía, en términos del control de la inflación, el control de precios, o qué es lo que va a suceder también con el acuerdo del fondo, la parte impositiva. O sea, es pura incertidumbre. Bien, para no usar con términos técnicos, pero sin embargo, obviamente, todos los que siguen el programa sí entienden lo que pasa. Cuando se habla de capital de trabajo en cualquier actividad, vos hablaste de las pymes, vamos a hablar del sector farmacéutico y demás, hay cuestiones que atrasan el ciclo de capital de trabajo, que es cuando cobran atrasado la seguridad social. Entonces, a ver, la pregunta sería, ¿cómo impacta la seguridad social en este capital de trabajo de las farmacias, ¿no? Y con lo que viene pasando desde arrastre hasta el día de hoy? Sí, de seguridad social, la ecuación en cuanto a lo financiero que tiene la farmacia nunca termina de calzar con el pago de las obras sociales. Bien. O sea, vos atendés a los pacientes, le das la cobertura, para que la gente entienda, cuando recibe el 40% de descuento, la farmacia solo presenta el cobro. Por supuesto que siempre hay una bonificación o un porcentaje que queda en el camino, porque si no la farmacia no tiene la de poder trabajar. Y en líneas generales, cuando los convenios están firmados a 30 días, terminamos cobrando a los 60, a los 90, pero hay obras sociales que sabemos que están con dificultades, y también sucede que terminás no cobrándolo nunca. Entonces, hoy por hoy, en este contexto de pandemia, no hubo, no solo con los prestadores farmacéuticos, los médicos, con los bioquímicos, con el resto, hoy estamos hablando de farmacia, un acortamiento o un cumplimiento de lo que son los convenios. El único convenio que está pagando al día es el convenio de PAMI, y es 60 días. Eso no calza con el plazo que tiene la farmacia para poderle pagar a su droguería proveedora. O sea que en promedio una farmacia compra y paga a 15 días, digo promedio porque hay farmacias que compran y pagan los medicamentos a semana,
otros a 21, otros a 28, el promedio es 15 días, cuando la Seguridad Social está pagando en promedio a los 90 días. O sea, la primera aclaración que tenemos que hacer acá al público en general es situación tensa que se da desde la actividad farmacéutica cuando lo que tenés que cobrar de las obras sociales te lo pagan a 60 días o un poco más, como mencionaste, y ya tenés que pagar con antelación los medicamentos, los productos que ya dispensaste en el propio mostrador. Bueno, y el tema es vinculado con esto, hablamos de capital de trabajo, y cuando hablamos de capital de trabajo, las dificultades que se presentan, ¿existen perspectivas de crecimiento en el 2022? ¿Qué tipo de perspectivas de crecimiento ven ustedes? Sabemos, a ver, el mercado de la salud es fuertemente demandado, pero con fuerte presión de suba de costos y dificultades, como vos lo mencionaste, en el capital de trabajo. Sí, además también sabes, Gustavo, que es un mercado inelástico, o sea, que la gente no se enferma más, o sea, que es un mercado que por lo general está estable, entonces la única manera de tener perspectiva de crecimiento es teniendo o consiguiendo más convenios de la Seguridad Social, dando otros servicios nuevos Bien. en la farmacia. Hoy por hoy nosotros aspiramos que esto se vaya dando de esta manera, pero también es importante que la farmacia vuelva a ser centro de vacunación, que la farmacia incorpore otros servicios basados en atención primaria, Sí. para poder generar más trabajo y poder equilibrar, digamos, esta dificultad económica. Si no, no hay posibilidad de crecimiento, porque como dijimos, para la farmacia el mercado es inelástico, no es porque, a ver, no es como, es un bien social, no es un bien de consumo, enfermar a la gente para que consuma más medicamentos. Claro. Sí hay otros segmentos que hay que poderlos incorporar en la farmacia, y también tenés limitaciones por parte de la regulación, o sea, no da lo mismo transformar una farmacia en un shopping, vos sabés que no es el modelo que nosotros pretendemos, sino que tiene que ser todo lo relacionado al cuidado de la salud. Medicamentos, higiene, tocador, cosmética, productos médicos, ¿sí? Todos los servicios o elementos que tengan que ver con el cuidado de la salud. Y ahí también tenés un límite, pero entendemos que la única salida de poder sostenerte para mantener los puestos de trabajo, cuando por un lado tenés financieramente no solo que no nunca estuvimos bien, sino que está más estirado el plazo de pago. Después, por el lado, es un medicamento ambulatorio que está contenido en el precio, y por el otro lado no tenés hoy una perspectiva que el Estado, porque vos sabés perfectamente que el Estado nacional, el Estado provincial, cada una de las provincias son los que tienen también la posibilidad de generar ingresos para la farmacia. Tampoco hay una política activa en algunas provincias, en otras sí, pero en la mayoría de las provincias, donde estén pensando en la farmacia como centro de salud y generando estrategias sanitarias para que la farmacia cumpla un rol de relevancia, ¿no? Mira, tengo otra pregunta que está referido, bueno, con las amenazas que surgen de la farmacia en la compra electrónica, y después te quiero agregar otra pregunta, así primero contestaba la primera, otra pregunta también que está atado un poco a lo que está saliendo ahora en estos días y demás, la posibilidad de realizar los testeos en la farmacia. Pero primero comencemos con la compra electrónica y después te digo por qué lo concateno con la segunda pregunta. Sí, con respecto a la compra electrónica hay que tener mucho cuidado, porque el medicamento que se puede dispensar a la farmacia tiene que ser el legítimo. Claro. La legitimidad del producto te la da el fabricante, y ninguna compra electrónica puede, digamos, trasvasar lo que establece la autoridad regulatoria. Me refiero porque empiezan a introducirse contrabandos, medicamentos ilegítimos. Ya Argentina en el año 2009 ya pasó
una situación penosa que fue lo de la mafia del medicamento, y hay que tener mucho cuidado en los medicamentos que ingresan al país, no cumpliendo las normativas de la autoridad regulatoria. Eso por un lado. Por el otro lado, claramente hay que ser muy estrictos, porque ahí se introduce todo lo que es adulterados y falsificados. Como estamos hablando de salud, no es lo mismo que una prenda de vestir. Hay que tener sumos cuidados, por eso no es algo que se fomente masivamente. Argentina no tiene habilitada la compra por internet precisamente por estos motivos que tienen que ver con la legitimidad del producto, y cada vez vemos más ilícitos en el tema de comercialización. Argentina tiene un problema en cuanto a las autoridades regulatorias provinciales, que no hay una fiscalización activa en cuanto a lo que es la comercialización que se desvía de los canales legales. Claro. ¿Sí? Somos muy proclives a usar vías alternativas, y las vías alternativas siempre terminaron mal en cuanto a tenemos que tener, digamos, una muerte para poder descubrir que que ese medicamento era ilegítimo, que era adulterado, que era falsificado. Me parece que hay que seguir poniendo en eje la farmacia en responsabilidad del farmacéutico y utilizar las metodologías que den garantía de salud, de legitimidad de la dispensa de medicamentos a las personas. Eso tiene que estar por arriba. Isabel, justo que comentaste este tema, va concatenado la entrevista que te hicimos, creo que la semana pasada. ¿Por qué? Porque, a ver, te voy a contar un hecho cotidiano. Se encuentra en la calle. No, ¿sabés que yo ya me hice el test de autoevaluación y demás? ¿Cómo lo compraste? Por internet. Yo le dije, mirá, esa forma no es válida, ya pronto va a entrar en vigencia, donde tenés el farmacéutico que va a ser el responsable del monitoreo, del entrecruzamiento de la partida en la cual te haces el test hasta el resultado que notifique al Ministerio de Salud. Por eso te dije que iba concatenado a la compra electrónica. Hay gente que ahora comercializa los test de autoevaluación y no van a entrar en las medidas aplicables y que se realizó el convenio en conjunto con el Ministerio de Salud. Sí, tampoco tenés garantías de que ese producto que adquiere la gente por internet sea los 6 que están aprobados por ANMAT. Y después no sabés si es legítimo, si no es legítimo ese producto, si tenés falsos positivos, falsos negativos. Y cuando vos estás hablando de salud, lo más importante es la garantía de calidad. Sí. Y la garantía de calidad te la da el laboratorio fabricante con un responsable farmacéutico, droguería que distribuye conservando el producto correctamente, porque si esa conservación no se dio, ese producto no sirve. No sirve. Por ejemplo, en los test hay que mantenerlos entre 2 y 30 grados. Eso ¿Cuánto? Discúlpame, ¿los test en qué temperatura? Entre no más de 30 grados. Sí. ¿Sí? Entonces, si vos no los distribuís en condiciones de que no supere la temperatura, y hay medicamentos que es entre 2 y 8 grados, pero bueno, hay una conservación que va desde la droguería hasta la farmacia, y la farmacia, por supuesto, también tiene que conservarla correctamente y garantizar que ese producto es el aprobado por la autoridad regulatoria, que sea legítimo, que no haya ningún problema, y que cuando le llegue al paciente tener el 100% de seguridad que ese producto es el legítimo. Correcto. O sea, la farmacia lo que le está garantizando es, número 1, la trazabilidad, y número 2, la cadena de frío. Porque, a ver, yo presumo esto. Aquella persona que me dijo que compró por internet y demás, en el mismo flete iban computadoras, qué sabés si iban productos alimenticios, cada uno con distintas condiciones de humedad, de temperatura y de mantenimiento. Exacto, exacto. Y además tampoco sabés, a ver, si lo compró por internet, hoy no están todavía disponibles, van a estar en cuestión de 24 o 48 horas. Pero bien, tampoco sabés, o no, yo ya casi te lo aseguro, que no es el producto aprobado por ANMAT, bien, porque para llevar adelante la trazabilidad, el circuito es de los 6 laboratorios que obtuvieron los registros hacia las droguerías, y de las droguerías a las farmacias. bien. Entonces, vinculado con este tema, Isabel, este tema es internet.
Cuando ya esté instalado, o sea, ya se pueda realizar el test de autoevaluación a través de la farmacia, farmacéutico que tiene una historia en lo que es test, vacunación, etcétera, cadena de frío, conservación de productos farmacéuticos, etcétera. En ese contexto, ¿qué forma? O sea, yo te lo puedo explicar porque lo aprendo de ustedes, viniendo del área de la comunicación y de la economía. La pregunta es, ustedes, para más allá que el único canal autorizado es la farmacia, porque la gente en su buena fe termina, ¿sabes que lo pedí? Y lo pedí por internet. ¿Va a haber una forma para que la gente pueda identificar, mirá, que esto que están vendiendo por internet es trucho y no está dentro del convenio con el Ministerio de Salud? Sí, nosotros ya le enviamos a todos los farmacéuticos, porque esta es una actividad profesional, un dossier donde tiene solamente los productos que están aprobados y después hay una página donde el paciente va a poder entrar a, digamos, a leer el código QR, Sí. y establecer el resultado que le dio, donde también va a haber información precisa de lo que están autorizados por la autoridad regulatoria. Bien. ¿Sí? Entonces, Bien, primero el código QR. Te quiero hacer otra pregunta más de trazabilidad. No quiero aburrir a la gente, a la audiencia, pero a ver, pero sin embargo, otra de las inquietudes. Bueno, me hice el test de autoevaluación. ¿Qué garantía tengo yo que le informaron al Ministerio de Salud? Esa es una de las preguntas que me hicieron. Sí, eso está establecido en una resolución y todas las farmacias que se adhirieron hasta ahora y las que se pueden llegar a adherir, que hasta el momento tenemos más de 7.000, se comprometen bajo declaración jurada a cumplir la resolución del Ministerio que establece la trazabilidad, la dispensa, el asesoramiento al paciente y el registro de los resultados. Si esa farmacia no informa los resultados, va a ser inhabilitada por parte de las autoridades. Bien, bien. O sea, la farmacia tiene que estar atrás de ese paciente que compró. A ver, ¿te hiciste el test? ¿No te hiciste el test? O sea, me imagino que debe haber un lapso para lo cual la farmacia debe recibir la información del paciente y a su vez la farmacia informarle a las autoridades sanitarias. Sí. El paciente tiene que informar en 24 horas porque estos test tienen una lectura entre 15 y 30 minutos, ya tenés el resultado. O si lo dejaron pendiente, o lo harán más adelante, tiene hasta 7 días, no más que eso. Okay. Y la farmacia tiene que transmitir diariamente la información de los test dispensados y los resultados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Así esos plazos los establece la resolución 28 del Ministerio de Salud de la Nación. Isabel, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Realmente clarificaste muchas dudas que tenemos acá y nos planteaste cuál es el panorama dentro de la actividad farmacéutica para el año 2022. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Buenas tardes a todos. A vos y a la audiencia. Gracias. Bueno, estuvimos con Isabel Reynoso, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, y quédate acá en Mercado por Espejo. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas promueve y acompaña la transformación de los procesos productivos de las pymes con innovación y desarrollo tecnológico, fomentando los lazos entre todos los actores del sector.